agradecer a cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales y a cada uno que hoy hemos dispuesto nuestro tiempo y nuestra vida para venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces quiero que usted incline por un momento su rostro y que podamos darle la bienvenida al Señor hablando a cada uno de nuestros corazones. Papito Dios, hoy te agradecemos porque nos has permitido llegar a este lugar en paz y en seguridad. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que podamos dejar nuestras preocupaciones a un lado, nuestros quehaceres a un lado y que podamos entregarte este tiempo de calidad a ti. Te pedimos que hables a nuestras vidas, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro ser, porque hoy estamos necesitados de escuchar tu voz y de poder beber de esa agua viva que nos quitará la sed, la única capaz de hacerlo. Hoy en el nombre de Cristo Jesús declaro: mis palabras son sujetas a la voluntad de Dios. Reprendo todo espíritu de falsa enseñanza, de falsa doctrina, y declaro que aquello que hablamos en esta noche es palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros a través de los años en este caminar nos hemos dado cuenta que tenemos un propósito, ¿verdad? Tal vez unos aún lo ven un poco nublado, un poco distante, otros quizá ya de alguna manera lo podemos ver un tanto más cercano. Entonces el día de hoy el mensaje tiene el nombre Asumiendo mi propósito con responsabilidad. Cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, de la suprema deidad. Cuando comprendemos esto, sabemos que una parte del Padre, una parte del Espíritu Santo y una parte de Jesús nos pertenece a nosotros, está dentro de cada uno de nosotros, y es por eso que podemos parecernos a ellos solamente si descubrimos y desarrollamos los sueños y propósitos que están gestados e incubados dentro de nuestro ser. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros tiene una partecita del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, una partecita de Jesús y una partecita del Padre. Pero ¿qué pasa? Para que ellos puedan habitar en nosotros, debemos alinearnos a sus sueños, a su esencia, porque Él nunca se va a negar a sí mismo, aun cuando esté dentro de cada uno de nosotros. Entonces, que usted le pueda decir dentro de sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: gracias por dejar una partecita de ustedes dentro de mí. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa responsabilidad de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nosotros, debemos ser responsables con ello. Porque ¿qué pasa? Nosotros aquí en la tierra somos y seremos hasta que partamos el reflejo del Padre. Aquí ahora le pregunto, si usted tiene una parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo estamos reflejando esa perfección de ellos aquí en la tierra? Puede ser que unos digamos el 5%, el 0%, el 100%. Estoy a esto de llegar al 100% para que el reflejo de Dios sea total en mi vida. Y aparte de ello, si ellos están dentro de nosotros, hoy quiero que usted empiece a preguntarse desde este mismo momento: ¿cuáles son esos sueños que Dios ha dejado dentro de mí? ¿Cuáles son esos propósitos que Él ha dejado dentro de mí y aún ni los conozco, ni me he dado cuenta, e incluso de otros ni me he importado por preguntarles a ellos qué es aquello que yo debo cumplir, porque ellos habitan dentro de mí? Cuando esos propósitos han sido gestados, esos propósitos necesitan desarrollarse dentro de cada uno de nosotros, pero si no los conocemos, no podemos trabajar en pos del desarrollo de ese proceso o de ese sueño de parte de Dios. Entonces, hoy invitarlo, instarlo a que busque en la presencia de Dios aquello para lo que usted en cada una de las áreas de la vida fue creado, porque es imposible que Dios le revele a una persona y a otro no. Porque Él quiere que cada uno de nosotros, el día que partamos de esta tierra, podamos decir: he vivido, he peleado, he caminado esa buena batalla de fe en lo que Dios me mandó. El propósito de ninguno de los que estamos aquí es el mismo. Pueden tener visos que estén
parecidos o que se encuentren en algún punto de nuestra vida, pero realmente ningún propósito de los que estamos aquí son iguales. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó en un molde. Dios no dijo, tenga 100 de mi sueño para usted, 100 para usted, 100 para usted, 100 para la humanidad, para no ponerme a pensar en qué los voy a poner a hacer cuando estén en la tierra, sino que cada uno dijo, voy a darle habilidades a Catherine, voy a darle habilidades a Juan José, y con esas habilidades van a cumplir mi propósito. O sea, Dios no les va a pedir, ni nos va a pedir, ni nos va a demandar algo diferente a lo que Él nos equipó para cumplir ese propósito. Si una persona tiene la facilidad de pintar, entonces ahí va a estar su propósito y desde ahí va a poder impactar generaciones en todo lugar donde Dios la lleve. Si hay una persona que es médico, a los que nos movemos en el campo de la salud, ese es el lugar que Dios ha establecido para que cumplamos cada uno de nuestros propósitos, y es ahí donde nosotros debemos deleitarnos, y en el momento que nos deleitamos trabajando o haciendo nuestro día a día, estamos adorando y estamos cumpliendo el propósito de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando hacemos algo que realmente nos gusta, nos deleitamos y disfrutamos de ello? O sea, Dios no te va a poner a vivir en un propósito el cual detestas, el cual simplemente no te gusta, o algo que no te gusta hacer, porque aquellos dones y talentos que Él puso en cada uno de nosotros es para en pos y en pro de ese propósito que Él gestó dentro de cada uno. Dios creaba e inmediatamente había un propósito en cada creación. Lo podemos ver reflejado en su palabra. Vamos por favor a Génesis 1, 11, 13. Vamos a empezar a ver cómo Él lo hacía para de esta manera tomarlo como ejemplo y verdad y convicción en cada una de nuestras vidas. Papito Dios, te agradecemos por tu palabra, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro espíritu y que podamos recibir tu palabra tal cual como quieres entregarla en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Génesis 1, 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que produzca semilla según su género, y árboles frutales que produzcan fruto sobre la tierra según su género, cuya capacidad de reproducción esté en él. Y así fue. Entonces produjo la tierra vegetación, hierba que produce semillas según su género, y árboles que producen fruto con su capacidad de reproducción en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Aquí que nos damos cuenta que Él dice, hagan árboles, hagan plantas, pero no solamente de adorno o decoración para los montes y las montañas, porque si no Él los podía haber hecho artificiales, ¿por qué no? Y así Adán y Eva no iban a tener que preocuparse por estarlos cuidando, viendo, tal vez bajando los frutos, no, sino que Él había podido hacerlos artificiales para que se viera bonito cuando ellos caminaban en el huerto del Edén. Y aquí vemos que al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, y los árboles dieron frutos, y las plantas dieron semillas. Cada una de estas partes tenía un orden en Dios. O sea, Dios no dijo, ¿qué será que hago primero? No, pues Adán y Eva, y que coman... No, pues es que ni siquiera he ido al verso 1, entonces ni siquiera he creado el cielo y la tierra, entonces que se queden por ahí paraditos en la atmósfera o volando, o que vayan y nos esperen en Marte. No, sino que ¿qué pasó? Dios hizo todo con un orden, y es aquello que Él quiere en esta noche enseñarnos a cada uno de nosotros. Si queremos buscar su propósito, tenemos que, valga la redundancia, iniciar por el principio, por el inicio. No podemos tal vez querer hacer todo alocadamente sin tan siquiera ver cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos. Si Dios a usted le ha dado el gran privilegio de ventas, es ahí donde usted debe moverse y extender el reino de Dios, mostrar el amor, mostrar la excelencia, mostrar aquello que Él nos ha entregado. Hay personas que simplemente somos negadas para las ventas. ¿Qué quiere decir? Pues que por ahí no va nuestro propósito. Tenemos que seguir ahondando
explorando y tenemos que seguir viendo para qué fuimos creados y no desfallecer hasta el día que lo encontremos. Cada uno sabemos en qué somos habilidosos o ágiles y qué definitivamente no va con nosotros. Entonces, que usted esas habilidades que han sido entregadas por Dios en esta hora, usted pueda irlas escribiendo o pueda tenerlas presentes para al final poder decir, necesito que me enseñes cómo llevar a cabo cada uno de esos dones y talentos que tú has entregado para mi vida. Si nos damos cuenta, los árboles y las plantas podían ser de adorno, como hablábamos, decoraciones, pero no, Él los creó en orden, con propósito y con función. Vamos a ver qué es el orden. Es una manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio, de suceder hechos en el tiempo, según un determinado criterio o una determinada norma. Muy seguramente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque fueron los tres quienes hicieron la creación. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a primero hacer lo que necesitan los animales para vivir. Entonces Él empieza y dice, vamos a hacer primero la tierra, vamos a hacer el agua, después ya empieza con las matas, después ya viene con los animales, después ya viene con el hombre. Él todo lo hizo en un orden perfecto. Pero muy seguramente yo sí me los imagino, no sé cómo usted recree la escena, pero hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vamos a hacer esto? ¿Les parece? Sí, claro, pues obvio, vamos a hacer primero esto. Sí, necesitamos poner unas condiciones para que el hombre pueda ir, para que los animales puedan vivir, para que los animales puedan correr, para que los animales tengan donde estar, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que Dios es un Padre y una deidad ordenada. Entonces eso es aquello que debe predominar a partir de hoy en cada una de nuestras vidas. Propósito. El propósito, según el diccionario, dice que proviene del latín y significa poner hacia adelante. Es la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con la que se realiza esta acción. Es un término que indica por un lado una finalidad o meta y por otro implica un compromiso para conseguirla, la cual tiene inmersa sacrificios. Su propósito no va a ser tan fácil. Ni el mío tampoco. Van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos donde usted va a tener que sacrificar ciertas cosas para hacer la voluntad de Dios. Hay momentos donde vamos a tener que sacrificar nuestros propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Hay momentos donde vamos a tener que sacrificar pensamientos, ideas que el mundo ha gestado dentro de nosotros, que nuestras familias han gestado dentro de nosotros y que vamos a tener que decir, usted y el Padre, yo decido hoy hacer la voluntad de Dios para poder avanzar en mi propósito. Y la función es una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones con un fin determinado. Cuando nosotros hablamos de una función dentro de nuestro propósito, hay funciones que debemos cumplir, pero hay dos maneras de cumplirlas: a lo más que nunca y a la maldita sea, o con responsabilidad. Son dos. O sea, de ambas formas estamos cumpliendo, pero usted decide cómo quiere cumplir. A lo más que nunca, como dicen por ahí. No, yo lo hice, ya. Problema del otro si le parece el que quedó bien o no. O si realmente lo podemos hacer como Dios lo haría para nosotros. O sea, cada vez que nosotros hagamos algo, piense usted cómo lo haría Dios para usted y de igual manera hágalo usted para Dios. Aquí nos damos cuenta que en Génesis 1:2 el Señor crea los cielos, del 3 al 5 crea la luz, las tinieblas, la tarde y la mañana, del 6 al 9 crea las aguas, en el 10 llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, del 1 al 11 trabajó en la tierra, hizo la vegetación, después ya hizo los luminares, el sol, la luna, los dragones, las criaturas del agua, las aves, las criaturas de la tierra, los reptiles, las bestias de la tierra y el ganado. Él a todo le puso un orden. Él sabía que aquello que estaba ahorita creando, en la siguiente creación iba a funcionar, que en el siguiente elemento a crear iba a funcionar. Y así, cuando nosotros ya llegamos, había un hermoso, cuando Adán y Eva pues ya llegaron, había un hermoso lugar. Había un hermoso lugar donde todo estaba equilibrado.
donde ya había un equilibrio, un balance de tipo alimenticio, un ecosistema estable, unas condiciones de vida. Ya había un lugar privilegiado en ese momento. Vamos a Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano. Todo fue en orden. Hagamos ahora al ser humano al ser humano tal y como somos nosotros, que domine los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales de la tierra y todos los reptiles e insectos. Así fue como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Verso 28. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que se llene la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla. Se dieron cuenta que antes lo creó, ¿no? Y él dijo, y ahora dijo, se los entrego, toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verdecerá para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ahora les pregunto, cuando Él dice hagamos ahora, ese es el momento adecuado. Ese era el momento correcto dentro de la deidad y la perfección y la sabiduría de Dios para empezar y para crear al hombre, porque ya habían cosas que posteriormente ya habían sido establecidas. Entonces hoy es el día para que nosotros volvamos a ese propósito. Hoy es el día. Si nos hemos desviado, si nos hemos ido, si hemos pensado tal vez muchos años que el sendero por el que estábamos caminando era el correcto, que el propósito por el cual estábamos viviendo era el correcto, hoy es el ahora de Dios. Y una pregunta, porque dice hagamos ahora. Entonces, en ese momento, ese hagamos, podemos ver que era la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que decía: hey, vamos, hagamos ahora. Vamos a empezar a ser el hombre. Ven, Espíritu Santo, tiene que tener una parte de ti. Jesús tiene que tener una parte de ti. Padre, no te olvides, tiene que tener una parte de ti. Porque es así, si trabajamos en equipo, tienen que tener nuestra esencia ellos. Tal y como somos nosotros, dice la palabra de Dios, dice a su imagen y a su semejanza, dicen otras versiones. ¿Qué es la imagen? Es una sombra, es la representación de la sustancia, es la resemblanza. Ahí nos damos cuenta que nosotros deberíamos ser la sombra de lo que es la Trinidad, la sombra de la sabiduría de ellos aquí en la tierra, la sombra de aquello que ellos dejaron establecido a través de la palabra para cada uno de nosotros. ¿Y qué es la semejanza? Significa forma. Significa similitud, características entre lo espiritual y lo moral y entre lo espiritual y lo físico. Son características que deben estar inmersas dentro de nuestro carácter, inmersas dentro de nuestro día a día. Pero ¿qué pasa? Como cada uno decidimos hacer nuestra vida y nuestro propósito conforme a nuestra voluntad, entonces en muchas áreas no está ni la moral de Dios en nosotros, ni lo espiritual, ni incluso lo físico, que sería la perfección que Dios creó para cada uno de nosotros. ¿Qué es resemblanza? Era un término que estaba en ambos, tanto en imagen como en semejanza. Y dice que es la descripción física o moral de una persona, generalmente acompañada de una breve biografía. ¿Qué quiere decir? Que la breve biografía de Dios debería parecerse a la nuestra. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida debería ser tan semejante a la de Dios que si comparan la biografía de Dios y la nuestra, tendrían que parecerse pues en un 100%. Pienso que sería el deseo de Dios. Pero ¿qué tanto se nos aproxima nuestra biografía y lo que hacemos día a día a lo que Dios hizo cuando pasó por esta tierra? Entonces que cada uno nos preguntemos eso.
La deidad de Dios quiere que nos parezcamos tanto a ellos que podemos inhalar el reino de Dios y expirarlo cada día con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros proyectos. Es difícil primeramente establecer el reino de Dios en mi corazón para después de que esté establecido en mi corazón poder replicarlo a otros. Es difícil, pero no es imposible. Si Él lo hizo con el Padre, Jesús inhalaba, vivía, respiraba el reino de Dios y vino y lo impartió aquí en la tierra por ese paso. Vamos por favor a Salmo 156. Quiero que lo veamos en varias versiones, es muy conocido. En la Reina Valera de 1960 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Quién tiene otra versión? Salmo 156. Aquí tengo el de la traducción lenguaje actual. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios. ¿Qué es alabanza? Se refiere a glorificar a Dios con respeto y con amor. Las alabanzas se pueden hacer de muchas maneras. Por ejemplo, cantando, adorando, amando, obedeciendo, laborando, reciclando, preservando sus mandamientos, preservando la naturaleza, dando valor a las cosas. Que cada una de nuestras acciones puedan adorar el nombre de Dios. No solamente la adoración es cuando venimos aquí, cantamos y levantamos nuestras manos, sino que en nuestros empleos podamos adorar a Dios de la manera que le hablamos a otro, de la manera que amamos a otro, de la manera que podamos hacerle un favor a otro, de la manera que podamos servir a otro. Eso es alabar a Dios, hacer todo con excelencia. Eso es alabar con Dios. Si tú vendes, hacerlo con amor, hacerlo con entrega, hacerlo con excelencia. Si tú arreglas un diente, como yo, poder hacerlo con paciencia, con amor, con entrega. Si tú vendes un medicamento, poder tener la paciencia para explicarle a esa persona, poder tener el amor. Tal vez va a llegar a pedirte algo que no entiende, pero la mandaron a comprar, que ella no entiende qué es lo que está escrito, porque en la salud hay una norma y es que todo sea legible, pero jamás se cumple, nunca se cumple. Los médicos que tengan letra legible, 1 en 1000. Entonces, que ahí podamos tener esa paciencia, que ahí podamos tener ese amor. Claro, ella no comprende, pero pues yo ya me adiestré en esto. Dice la palabra en el verso que ya leímos anteriormente, que nos dice que dominemos a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles. Es tremendo porque en cada cosa que habla, Él nos envía. Aquí ya dice que domine, que adore, que lleve, que hable, que vaya, que haga. Hay acción en la palabra de Dios. No solamente tenemos que quedarnos sentados leyéndola, sino que tenemos que estar accionando la palabra de Dios en cada uno de las áreas donde estemos. ¿En qué tiempo debemos hacerlo? En todo momento. En todo momento debemos vivir accionando la palabra de Dios. Cuando tú sientas que todo se está quedando quieto, entonces ¿qué? No, tienes que despertarte y empezar a accionar la palabra de Dios. Accionar la palabra de Dios. Salmos 8:6 dice, David habla, nos dice plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Gobernemos y sojuzguemos con inteligencia, con madurez y con conocimiento, comprendiendo que somos la representación de Dios aquí en la tierra. Dios no lastima su creación, nosotros tampoco. Dios no despilfarra tiempo, nosotros tampoco. Dios no es grosero, nosotros tampoco. Dios no es tramposo, nosotros tampoco. Dios no es mentiroso, nosotros tampoco. Es ahí donde establecemos la diferencia, porque estamos estableciendo la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver Génesis 1:28.
dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Y Lucas 8:8 en la versión Pechita dice, y otra parte cayó en la tierra buena. ¿Quién se acuerda de qué habla la palabra en Lucas 8:8? Del sembrador, sí. Entonces dice, cogimos este verso, el 8, y dice, y otra parte cayó en tierra buena y fértil. Si habla la palabra que había tierra buena y fértil, quiere decir que había tierra mala e infértil. Por eso se hace la aclaración. Y que nosotros seamos de esa tierra buena y fértil. Y dice, y cuando creció, produjo fruto al 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. El ser fecundo se refiere a poblar la tierra. Les pregunto a ustedes cuando ahí la palabra dice, sean fecundos. ¿Ustedes piensan que se refiere a poblar la tierra? Exactamente, no únicamente. Porque ¿qué pasa? Tal vez muchas veces decíamos, claro, pues ahí estamos en la creación, aquí viene y dice, los bendijo diciendo sean fecundos y multiplíquense, si ellos fueron los primeros, quizá no fueron los únicos, pero ahí sí, hagan hijos porque esta tierra está vacía, ¿sí? Tal vez muchas veces lo tomamos así, y sí, en cierta parte era para poblar la tierra, pero no dejando de lado ser buena tierra para aquellos sueños de Él. Porque hay sueños que Él ha gestado en nuestra vida y nosotros simplemente hemos sido tierra mala e infértil, porque hasta el día de hoy no hay frutos en esos sueños de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que aquello que está sembrado en nuestro interior, no olvidemos que Él quiere un cambio en todas nuestras esferas de vida. Porque para poder replicar y multiplicar debió crecer una buena planta dentro de nosotros. Si no, vamos a sembrar y vamos a multiplicar y vamos a replicar plantas no totalmente buenas, plantas ahí medio buenas o plantas ahí medio malas o medio, ¿cómo se llama cuando hay dos o plantas con injertos, con partes de Dios y con partes de mentiras, con partes del mundo y con partes de conocimiento? Entonces Él realmente quiere que el fruto bueno, agradable y perfecto que Él quiere sembrar en cada uno de nuestros corazones, nosotros tengamos buena tierra para poder recibirlo. Dice Romanos 8, 19, 23, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar en el anonimato? Yo creo que ya ha sido bastantes años, muchos años, desde cada uno de estos hombres que están registrados en la Escritura, y que hoy podamos decir, no queremos ser anónimos en el reino de los cielos, no queremos estar escondidos de nuestro propósito, porque a veces no le escondemos a nuestro propósito comprendiendo que nadie más va a poder cumplirlo. Finalmente, todos hemos sido constituidos dentro del plan perfecto de Dios. Es decir, tú no eres casualidad para el plan de Dios. Tú estabas dentro de su plan. Luchemos por encontrar nuestro verdadero propósito en el lugar que Dios hoy nos ha puesto. Mis responsabilidades y obligaciones, responderlas y resolverlas con excelencia y con transparencia, siendo agentes de cambio por inspiración y no solo por elocuencia. Comprendiendo que mi empleo o labor más mi día a día son los factores que me ayudan a reflejar el carácter de Dios y su personalidad. Somos responsables de ello cada día en nuestra vida. Entonces cada uno pueda decir, yo tengo un propósito, yo tengo aquellos dones y talentos que Dios no me los va a arrebatar porque hasta el día de hoy no los supe usar, porque hasta el día de hoy no fui responsable con lo que Él me entregó. Dios no es así, Dios no te los va a arrebatar. Pero ¿qué pasa? Están dentro de ti sin dar fruto. Entonces hoy lo que Él quiere es que tú seas consciente, empieces una vez más a reevaluar tu vida, cada uno de esos dones, de esos talentos, y que empieces a caminar en esos dones y en esos talentos que tú ya descubriste que tenías. Y cuando vas caminando en esos dones y en esos talentos que Dios te ha dado, Él va a ir mostrando aquello que está develado para tus ojos, aquello que aún no has visto, aquello que está escondido para tus ojos, porque cuando vas caminando
En aquello que conoces vas a poder ir viendo aquello que desconoces. Amén. Entonces hoy invitarlos de parte de Dios, de mi parte, que podamos asumir ese propósito con responsabilidad. Que no lo hagamos a lo más que nunca o que no vivamos a lo más que nunca como el día me trajo la vida, sino que podamos el día de hoy decir: yo decido asumir mi propósito con responsabilidad y ser buen administrador de los dones y talentos que Dios por su amor y misericordia ha confiado a mi vida. Entonces quiero bendecir cada una de las personas que a través de las redes sociales nos ven, invitarlos a que puedan vivir un propósito con responsabilidad día a día, y que esa transformación de nuestra sociedad, de nuestras congregaciones y de nuestras generaciones empiece por cada uno de nosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.